Bueno, muy buenas tardes, son puntualmente las 5 de la tarde. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy director del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, usamos la sigla ACDIS, y vamos a dar inicio al segundo presentación de este ciclo que hemos llamado del coronavirus. Y esta tarde vamos a tener como invitada especial a la doctora Paula Margosini, pero ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Claudia Bams. Ella es directora del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica e investigadora asociada del Centro ACDIS. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Paula. Bienvenidas. Hola. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a este segundo seminario del ciclo COVID del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Les doy la más cordial bienvenida, amigos, investigadores, estudiantes, personas de la comunidad general que nos han querido acompañar en esta tarde. Hoy corresponde a un seminario muy interesante con los aspectos epidemiológicos de la llegada de la epidemia COVID a nuestro país. Así que quiero presentarles de inmediato a nuestra expositora, la doctora Paula Margosini Mayra. Ella es salubrista y epidemióloga, docente e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, Paula, sabemos que tú trabajas mucho en el campo de las enfermedades crónicas, pero ahora te has visto, ¿cierto?, volcada a la investigación epidemiológica de una enfermedad aguda. Así que es muy interesante para nuestro centro tener tu visión. Así que te agradecemos muchísimo y tal como mencionamos habitualmente en estos seminarios, les pedimos que vayan guardando sus preguntas o enviándolas a través del chat que tenemos provisto para ello, de manera tal que al final podamos tener un espacio de conversación con Paula y con los investigadores del ACDIS. Así que, Paula Margosini, muy bienvenida y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Claudia y Sergio, por la invitación. Bueno, la verdad que lo que me han pedido compartir con todos ustedes hoy día es un poquitito sobre caractericemos cómo está afectando esta pandemia a Chile, ¿no? Con la data que tenemos, con la data que se está produciendo día a día. Lo que yo les voy a comentar aquí es simplemente una visión de comentario sobre la data, comentarios epidemiológicos, un poquito de interpretación, ¿no es cierto?, con la información de la cual todos disponemos. Yo no tengo ninguna información distinta a la que todos ustedes tienen, que es la data oficial, ¿no es cierto?, que se va produciendo y comunicando a la comunidad por parte de la autoridad sanitaria. Quiero darles esta evolución epidemiológica, vamos a hablar un poquito de las medidas de salud pública al final y cómo vemos nosotros desde el punto de vista de la salud pública, a la luz de la data, a 2 meses de iniciar la epidemia, cómo vemos un poquito las sugerencias que uno podría hacer desde el punto de vista de política pública. Las fuentes de información, ya les decía, son las oficiales, las que todos ustedes disponen, son las mismas que utilizamos nosotros. Lo que hemos hecho, la verdad, es en nuestro Departamento de Salud Pública constituir un grupo, ¿no es cierto?, un grupo de análisis de datos que está constituido básicamente por nuestros bioestadísticos y epidemiólogos del departamento, y lo que hacemos es analizar la data que se va produciendo y decidir la construcción de ciertos indicadores que a nosotros nos parecen relevantes, ¿no es cierto?, a partir de esa data primaria más básica, para ir siguiendo la epidemia. Ustedes pueden encontrar muchos de estas figuras y análisis en estas páginas web, digamos, donde ahí está la explicación un poquito más detallada de las fuentes, de las figuras, de los tipos de datos que utilizamos y cómo construimos esos indicadores. Llegó el COVID a Chile,
¿no es cierto? Primera semana de marzo tenemos los primeros casos confirmados y posteriormente empezamos a registrar cómo se mueven estos casos. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Primero, porque es muy importante entender que lo que nosotros podemos percibir de la epidemia, como la vamos siguiendo en el tiempo, es a través de un dato bien particular, que es el dato de los casos confirmados por test PCR positivo. ¿Qué significa eso? Eso no son los casos totales de infectados que hay en la comunidad, sino que son aquellos que tuvieron acceso al diagnóstico, es decir, personas que por alguna razón consultaron, ¿no es cierto? Y a través de algún tipo de definición de caso sospechoso, se le aplicó el criterio del test. Eso es importante. Y ustedes pueden ver con rayitas verticales, ¿no? Aquí unas señales que yo marco, N656, N, etcétera, son los decretos del Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, que van modificando la definición del caso sospechoso, o sea, de aquellos criterios, ¿no es cierto?, que se tienen que cumplir para que nosotros decidamos hacerle el test a una persona. Y esto es muy importante porque esas definiciones también van a guiar cómo se mueve esta curva, ¿ok? Entonces, es la probabilidad que tú tienes de ser diagnosticado, ¿de acuerdo? Dado los criterios de diagnóstico que existen en tu país en ese minuto. Y eso es súper importante entender porque los distintos países pueden tener distintos criterios para aplicar el test, ¿no? Por lo tanto, no son directamente comparables en sus cursos, ¿no? Pero es lo que tenemos. Y es algo muy bueno que tenemos, digamos. En salud pública estamos acostumbrados a que muchas veces tenemos que tomar decisiones, y decisiones muy importantes en política pública, con escenarios de gran incertidumbre. Es decir, por ejemplo, de no conocer cuántos son los infectados totales, ¿no? Conocemos a estos, los más sintomáticos que cumplieron el criterio. Vemos cómo aumentan los casos, ¿no es cierto? Y ya esta data, esta figura que yo les muestro, cierra en la semana, donde cierra la semana epidemiológica 17, que le llamamos en epidemiología, ¿no es cierto? Que equivale más o menos al 26 de abril, ¿no? Y podemos ver aquí en azul los casos nuevos de cada día, ¿no? Y los casos acumulados. Por supuesto que los casos acumulados, la curva siempre va a elevarse, ¿no es cierto? Cada vez más casos, pero los casos nuevos nos dan una importante información sobre la velocidad con que se está produciendo este fenómeno, ¿no? Y si ustedes se fijan, la curva azul es más estable, ¿no? O sea, lo que nos dice de que el número de casos nuevos todos los días, ¿no es cierto?, más o menos se mantenía estable hasta la semana epidemiológica 17, usando todos los criterios que ya les mencionaba antes. Ahora, los traigo inmediatamente a, muchos podrían decir, uy, pero hoy día salió en la prensa, ¿no es cierto? Perdón, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, quería mostrarles cómo se hace uso de esta información para seguir el avance, ¿no? Entonces, si uno va a la data un poquito más detallada, se puede seguir por regiones, ¿no es cierto?, y por comunas, el avance de estos casos nuevos. Y podemos calcular distintos indicadores. Muy importante seguir la semana epidemiológica, es decir, los casos nuevos por la semana epidemiológica. La semana epidemiológica 9, ¿no es cierto?, es esa por allá por marzo, última de febrero, donde ya partimos con casos sintomáticos. Aquí esta gráfica del Ministerio de Salud muestra los casos en la semana que iniciaron sus síntomas. Es distinto a la diapo anterior que yo les mostraba los casos confirmados, cuando se hizo el test, se informó el resultado del test. Son fechas distintas. La gente inicia síntomas mucho antes que se diagnostiquen, ¿cierto? Eso puede pasar una semana o algunos días, etc. Y si uno observa por las semanas, ¿no es cierto? Aquí tengo el ejemplo del caso de la metropolitana, y uno ve que la primera semana de casos tenía 6 casos, y finalmente, ¿no es cierto?, empezó ya la semana 17, llegó a 1.166 casos que habían iniciado síntomas en esa semana. Y uno puede seguir, ¿no es cierto?, estos casos, vemos que estos son números absolutos, los que estoy mostrándole, de inicio de síntomas, siguen una curva semanal,
Entonces uno de ver esto, uno podría decir, mira, parece ser que hasta la semana 17, este número de casos en este mismo lugar iban decreciendo, ¿no? De esta manera, de esta misma manera, la autoridad sanitaria toma las decisiones sobre las comunas. Por ejemplo, cuando vemos que hay un aumento en las últimas semanas de los casos, ¿no es cierto?, es cuando preocupa y suele, junto a otras variables como la concentración demográfica, geográfica, por metro cuadrado y otras consideraciones, ¿no es cierto?, si hay brotes localizados, por ejemplo, en personas institucionalizadas, en esos lugares, bueno, es mucho más riesgoso. Y con todos estos elementos se toman las medidas de decidir, por ejemplo, cuarentenas totales comunitarias. Otra variable muy importante para seguir el curso de la epidemia, ¿no es cierto?, es la evolución del número reproductivo, ¿no?, de la epidemia. ¿Ah? Esto es un concepto muy epidemiológico, ¿no? Y uno, en el fondo, lo que mira acá es a cuántas personas, en promedio, ¿no es cierto?, un caso positivo está contagiando, ¿no? Entonces, cuando partió esta epidemia, y en muchos países del mundo, ¿no es cierto?, más o menos se ha calculado que en promedio una persona, ¿no es cierto?, contagiada va a contagiar aproximadamente a entre 2 y 3 personas más, ¿no? Y de esta manera, ¿no es cierto?, uno puede seguir el curso, porque si este número, ¿no es cierto?, comienza a bajar, significa, ¿no es cierto?, que estamos haciendo algo para que esta epidemia enlentezca su motor de generación, como quien dice, ¿no? Y si se enlentece hasta llegar a 1, es decir, que no es capaz de más que reproducir un caso igual que sí mismo, y baja de 1, es decir, que está contagiando a menos de un caso, ¿no? Bueno, este motor de la generación, de la mantención de esta epidemia, va a hacer que la epidemia muera, ¿no es cierto?, y desaparezca. ¿Ah? Entonces, de esta manera uno puede monitorear si ha sido exitoso, ¿no es cierto?, las medidas que uno ha implementado para que disminuya el motor que genera esta epidemia, justamente, como son las medidas de salud pública que se implementan. ¿Mm? Cuando nosotros partimos en Chile, partimos, por supuesto, sobre 2, igual que todos los países del mundo, ¿no es cierto?, y probablemente sobre 3, ese número exacto del inicio de nuestra epidemia, quizás todavía no lo vamos a conocer bien, porque es bien difícil calcularlo, pero esa era la situación de partida. Y actualmente, aquí yo les muestro al cálculo que hemos hecho el 27 de abril, ¿no es cierto?, aquí la metodología de este cálculo, por supuesto, varía según ciertas decisiones metodológicas que uno toma. Ustedes pueden encontrar las decisiones que nosotros tomamos para mostrar estos datos, ¿no?, aquí en la fuente, pero básicamente ya el país había llegado a valores muy cercanos a 1, ¿ok? Es decir, había enlentecido esta transmisión en forma muy, muy importante. Ahora, la epidemia no es la misma en todas partes de Chile y es muy heterogénea. En distintas regiones la situación es diferente, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo hay regiones como Atacama, por ejemplo, que este número está sobre 2, ¿no es cierto?, todavía, o hay regiones en las cuales, habiendo bajado a 1, ¿no?, volvió a subir otro poco, ¿no es cierto?, porque vuelve a acelerarse la cosa, producto a veces de brotes localizados, y el curso mismo de esta epidemia, heterogéneo. ¿Ah? Y dentro de las mismas comunidades, esto también es muy heterogéneo. Como pueden ver ustedes, hay una mayoría de regiones que ya se acercó mucho a 1 o que bajó de 1, lo que eso es tranquilizador. Sin embargo, cada vez que sube el número de casos en alguna comunidad, en alguna región, este número reproductivo vuelve a subir, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver probablemente, ¿ah? Una variabilidad muy intensa en estas velocidades en que se acelera o desacelera la epidemia. Ahora, podemos ver, por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, aparecen en las estadísticas oficiales, ¿no es cierto?, un aumento bien importante del número de casos nuevos, que estaban ayer en 500 y tanto, ¿no es cierto?, y hoy día 780, por ejemplo, y empiezan ya a notificarse no solo las personas sintomáticas con el examen positivo, sino también personas sin síntomas que aparecen con el examen positivo. Esto es muy importante de entender por lo que yo les decía al comienzo, ¿ah?
Cuando cambia la estrategia de testeo, ¿no es cierto?, estas cifras cambian inmediatamente. Y se ha producido en la última semana, ¿no es cierto?, ciertos cambios de estrategias importantes, como por ejemplo, hemos comenzado a focalizar testeos, ¿no es cierto?, en grupos de alto riesgo, como personal de salud, como personas institucionalizadas, como cárceles, como hogares de adultos mayores, etcétera, poblaciones en las cuales hay, por supuesto, mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de contagio. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, vamos a tener oscilaciones de estos casos producto de esos cambios de estrategia, ¿no? Y de hecho aparece una nueva estrategia claramente, que es hacerle PCR a gente que ni siquiera tiene síntomas, ¿no? Y esa es una estrategia que se está comenzando a implementar. De hecho, a partir de muy luego, hoy día o mañana, ya va a cambiar por decreto, va a aparecer una nueva rayita vertical en nuestra gráfica, ¿no?, un nuevo decreto de casos sospechosos, en que ampliamos la sensibilidad del caso. Le vamos a empezar a hacer el test no solo a personas que le exigíamos fiebre y además síntomas, sino que vamos a abrir más el espectro y pueden tener fiebre o síntomas. Le vamos a empezar a hacer a gente que ha sido contacto y puede estar asintomático, y le vamos a hacer con mucha intensidad, ¿no es cierto?, estas poblaciones de alto riesgo también. Por lo que el llamado mío, en el fondo, y un poco a transmitirles a ustedes, ¿cierto?, es que la interpretación de las cifras no es fácil. No cualquiera puede hacer una aseveración totalmente, digamos, sólida de lo que está ocurriendo con las cifras, si no considera todas estas otras variables, del cambio de las estrategias de testeo, ¿no es cierto?, y todas estas otras consideraciones metodológicas. Una de las estrategias más importantes de salud pública para detener una epidemia, ¿no es cierto?, es el diagnóstico de los casos positivos con su aislamiento, ¿no es cierto?, y el aislamiento de sus contactos. Esa estrategia es muy potente para frenar las epidemias, la conocemos desde hace siglos, ¿no?, desde las épocas de las pestes, ¿no es cierto? Ya nos contaba de esto el presentador del seminario anterior, ¿no es cierto?, en la parte histórica. Por lo tanto, para nosotros vigilar que estemos haciendo test y que cada vez estamos haciendo más test es sumamente importante para describir el curso de la epidemia. En Chile, el testeo, ¿no es cierto?, el número acumulado de test ha ido aumentando significativamente, y es más, entre cuando partimos, que partimos solo con el laboratorio del Instituto de Salud Pública, ¿no es cierto?, un laboratorio, actualmente más de 55 laboratorios están haciendo test a lo largo de todo Chile. Hemos aumentado esta capacidad muy importantemente. Y les muestro aquí en verde y en celeste, en verde, cómo ha aumentado el testeo en el sistema público, cómo ha aumentado en las redes de laboratorios privados, ¿no es cierto? Ambos han aumentado importantemente. Vemos cómo en las regiones, lo que yo les decía, esto es muy heterogéneo. Y aquí ustedes tienen las tasas acumuladas de casos confirmados por PCR COVID, ¿no es cierto?, según región. Y ven ustedes como hay lugares como el extremo magallánico de nuestro país en que la incidencia acumulada de casos positivos ha sido muy alta. Ellos han tenido alta penetración, ¿no es cierto?, del virus en su comunidad. Y esto ha sido variable a nivel regional en Chile. Ahora, no solo, como yo les decía, la positividad, la capacidad de hacer test a nivel nacional, no basta conseguir eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir cuál es la variabilidad, ¿no es cierto?, la heterogeneidad que tiene esta capacidad de testeo en distintas regiones y en distintas comunidades, porque Chile no es uno solo, somos todos, es un Chile distinto. A nivel nacional, ven ustedes que la positividad del test es más o menos del 8%, y ha estado más o menos estable en los últimos 10 días. Pero hay una gran variabilidad, ¿no es cierto? Y hay zonas en las cuales, aquí el tercer dato, la tercera columna, es la semana 17 epidemiológica, es la semana pasada, ¿no es cierto? Y ven ustedes que la positividad de esos test era
hasta la semana pasada mucho más alta en Arica, en Magallanes, por ejemplo. En la metropolitana es muy parecido al comportamiento nacional, ¿no? Y esos lugares donde hay una positividad más alta, ¿no es cierto? Por supuesto que nos preocupan. Piensen ustedes que pueden hablar de, ya sea una falta de capacidad de hacer el test, ¿no es cierto? O de que realmente la penetración, que hay mucha gente infectada en la comunidad. Entonces tenemos que ir vigilando ambos indicadores. Piensen ustedes que la positividad del test en Nueva York llegó a más de 40% en algún momento, en Italia y en España llegó a más de 30 y tantos por ciento. En nuestro caso, en Chile, en promedio es relativamente baja, pero hay heterogeneidad. El promedio y mediana de exámenes nuevos diarios que hacemos de PCR por 100.000 habitantes es un indicador que creemos nos habla también de esta intensidad de la política del test, ¿no? Y vemos como en Chile esta intensidad de exámenes ha aumentado, ¿no es cierto? Esta es la realización total de exámenes, sean positivos o negativos, es hacer cuántos hemos hecho, ¿no? Por 100.000 habitantes. Esto aumenta en Chile, pero en las regiones es heterogéneo, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, preocupa Arica, el extremo norte, y Magallanes, que en la última semana epidemiológica como que tienden a disminuir esa tasa por 100.000 habitantes. Entonces eso, ojo, tenemos que irlo observando en conjunto, por supuesto, con la misma positividad de estos test. Como yo les decía, hospitales públicos, privados, instituciones públicas lo realizan, y aquí tenemos la distribución de quienes realizan estos test en Chile, ¿no? Y como ustedes pueden ver, prácticamente el 65% de estos test en los últimos días lo está realizando el sector público en Chile, hospitales privados o institutos de salud pública. Les decía la positividad nacional, ¿no es cierto?, en torno al 8% a nivel nacional. Es muy interesante observar cómo se comporta la epidemia, ¿no es cierto?, en respecto a edad y sexo. Aquí tenemos la tasa acumulada de casos confirmados, ¿no es cierto? Estas las confirmaciones acumuladas por 100.000 habitantes, ¿no es cierto?, por estratos. Tenemos hombres, mujeres y el total. Y aquí en los colores, ¿no es cierto?, tenemos distintas edades. En rojo son las personas con mayor edad, y como rosadito son las personas menores de 14 años. Y ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo las personas que tenemos aquí en naranjo son este grupo que tiene la mayor probabilidad de diagnóstico de un PCR positivo, ¿no? Que es el grupo entre 30 y 44 años en Chile, seguido de los de 45 a 59 años, ¿no? Y las personas de menores de 14 años, su probabilidad de ser diagnosticadas con un PCR positivo es muchísimo, muchísimo más bajo. El hombre parece ser un poquitito más probabilidad de diagnóstico positivo, ¿no? En términos de el momento en que se confirman. Pero más o menos esta es la distribución, es decir, esta epidemia tiene mayor riesgo en población adulto joven. Ahora, si vemos de todos los casos diagnosticados, cómo distribuyen ellos por edad, cómo están quedando distribuidos por edad en el total chileno, ¿no? Podemos observar cómo esto ha cambiado en el tiempo. Partimos con 0 personas de 80 y más, ¿no es cierto? Y elevamos a 3%, partimos con 9 personas mayores de 60 años, 9% de personas mayores de 60 años, y ya vamos en 13%. Esto era esperable porque también ustedes ven cómo la epidemia partió e ingresó en nuestro país en población relativamente joven, posteriormente va infectando al resto de la comunidad, ¿no? Ahora, esto es importante seguirlo, porque no nos gustaría que este porcentaje, menos mal, sea estabilizado, ¿no es cierto?, en un 16%, estos tramos de mayor edad, no nos gustaría que aumentara, ¿no?, porque estamos tratando de proteger a ese grupo de población. Aquí pueden ver ustedes un concepto parecido. Partimos con medianas de edad en los casos positivos de 30 y tanto, y esa mediana de edad ha ido subiendo un poco. Quiere decir que, ¿no es cierto?, la epidemia penetró ya a edades un poquito más altas.
Ustedes pueden ver acá la distribución de casos acumulados hospitalizados. Y aquí tenemos una cosa diferente, ¿no es cierto? Aquí la proporción de personas mayores de 60 años es muchísimo, muchísimo mayor. Ya casi el 40% de ellos son mayores de 60 años. Lo que es muy interesante de observar es que la probabilidad de ser hospitalizado, ¿no es cierto? El riesgo de hospitalización por COVID es claramente mayor a mayor edad, ¿no? Y en las personas, ¿no es cierto?, sobre los 60 años, vean ustedes que tienen, aquí tengo en este color más azulito, y las personas sobre 80 años tienen las probabilidades más altas de ser hospitalizados, los riesgos más altos. Y también tienen los riesgos más altos de morir, ¿no es cierto? Si estas son tasas por 100.000 habitantes, tenemos también la curva roja, los mayores de 80, la curva azul, los mayores entre 80 y 89, los de azul, en verde los de 70 a 79. Ven ustedes que las edades mayores, la tasa de mortalidad en esos estratos es mucho, mucho mayor. Y la distribución acumulada de los fallecidos, nuevamente, cargada a mayores edades. Se fijan ustedes que del naranjo para arriba, ¿no es cierto?, tenemos sobre 60 años y es la mayor parte de los casos, ¿no es cierto?, 80% sobre 60 años en los fallecidos. ¿Por qué me concentré tanto en esto de la edad, no? Y porque es muy importante entender que el desafío de las enfermedades crónicas del adulto en el contexto de la pandemia del coronavirus es tremendo, ¿no? Piensen ustedes que la encuesta nacional de salud chilena ya nos decía que 2,5 millones de adultos en Chile viven con 5 o más enfermedades crónicas simultáneas, enfermedades crónicas que requieren atención individual, así por receta, están tomando remedios permanentemente. 2,5 millones viven con 5 o más, ¿ok? Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, por el comportamiento de este virus en respecto a edad, ¿no es cierto?, y respecto a lo que le ocurre a las personas que ingresan a las UTI, que generalmente son estas personas que tienen comorbilidades crónicas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros cuidemos a este grupo de especial altísimo riesgo. ¿Ah? Este grupo, ojo, que no son solo los adultos mayores. ¿Ah? Esta gente, el 70 y tantos por ciento de estos 2,5 millones tienen menos de 65 años. ¿Ah? Esto no es un tema nada más que de la geriatría, ¿no? Aquí tenemos muchas personas con enfermedad crónica que no necesariamente es adulto mayor. ¿Sí? Y es importante porque ellos son los que normalmente están ocupando las camas de UTI y los ventiladores en nuestro país. Y de hecho, si nosotros vemos quiénes están ocupando la mayor cantidad de esas camas en nuestro país, son justamente estas personas, ¿no? Todavía están ocupando más camas que los casos COVID que han tenido que ser hospitalizados en UCI o en ventilador, ¿no? Pero piensen ustedes, ¿qué ocurriría si este 2,5 millones de personas de más alto riesgo se descompensara hoy día? Empiezan a necesitar camas de UCI, ¿no es cierto?, y ventiladores, al igual que lo necesitan estos pacientes positivos de COVID, estos 16.000 que tenemos hoy día diagnosticados, de los cuales el 13% más o menos se hospitaliza. Entonces, sería realmente caótico, y eso es uno de los llamados importantes que como epidemiólogos hacemos, ¿no es cierto?, a la comunidad y a los tomadores de decisiones, que es el descuidar a este grupo en su nivel de compensación, en sus apoyos. Ellos son los que necesitan mayor intensidad, porque son los que tienen más desventaja, justamente. Y nuestro sistema de salud necesita hacer esa priorización hoy día para que ellos no se descompensen y empiecen a competir en las camas, ¿no es cierto?, de las personas que necesitan COVID, que necesitan hospitalizarse por su COVID, que son ellos mismos por lo demás, los demás riesgos, y personas que se están hospitalizando o van a requerir hospitalizarse por descompensación de su patología crónica. Me voy a saltar eso porque yo creo que ya les estoy dando demasiado dato.
La mortalidad en Chile por 100.000 habitantes más o menos en 1,1, ¿ah? Lo que es relativamente bajo, ¿ah? Pero nuevamente, miren la heterogeneidad. En Magallanes esto ha sido de 5,6. Ahora sí, ojo, estas comparaciones son crudas, ¿ah? Nosotros para realmente entender si el riesgo de morir en una región o en otra ha sido mayor, tenemos que ajustar por edad, ¿no? Y este dato es crudo, no está ajustado por edad y sexo hay que ajustarlo. ¿Mm? La letalidad, es decir, los que fallecen, ¿no es cierto?, dentro del grupo que enfermó, ¿no es cierto?, no es tan fácil de calcular, ¿ah? En una epidemia, porque nosotros tenemos los casos positivos, ¿no es cierto?, y el denominador que les vamos a poner a esa tasa va a depender. Nosotros tenemos que pensar que las personas que mueren hoy día, ¿no es cierto?, son personas que enfermaron hace probablemente 14 días atrás, ¿no es cierto? Entonces el denominador puede ser el de 14 días atrás o el de 7 días atrás, en fin. Y solemos hacer estas distinciones, pero son, por supuesto, decisiones metodológicas, ¿no? Entonces, si tomamos la letalidad cruda con los casos de hoy, claro, es baja, 1,4% falleció, pero si tomamos la letalidad poniéndole como denominador los casos que habían hace 14 días, ¿no es cierto?, esta letalidad es más alta. Así todo, nuestra letalidad es baja y va a ser aún más baja cuando la calculemos respecto a los infectados comunitarios totales, es decir, todos los que infectaron en la comunidad, no solo los que fueron diagnosticados, ¿no?, los sintomáticos. Tenemos grandes incertidumbres para poder calcular esto de cuántos son los verdaderos infectados totales. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene síntomas, gente que hace síntomas poquititos, gente que hace síntomas severos o críticos. Esos son los que básicamente nosotros conocemos en la epidemia porque son los que diagnosticamos fuertemente. Y aquí, como es un virus nuevo, ¿no es cierto?, hay un montón de supuestos, hay distinta literatura que nos va cambiando estas cifras en la medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, estimar realmente la infección comunitaria total es variable, ¿ah? Es muy variable, depende del supuesto que ustedes usen, ¿ah? Uno podría pensar, mira, hay estudios chinos que muestran que la verdad que la letalidad de los infectados comunitarios realmente es bajo 1, o sea, 0,6 o 0,7, por ejemplo. Si nosotros usamos ese supuesto, bueno, uno podría pensar que en Chile, con las muertes que tenemos, tendríamos 30 y tantos mil infectados. Pero podríamos usar otros supuestos de estudios que calculan que más o menos que por cada infectado diagnosticado podrían haber 5 o podrían haber 10 infectados no diagnosticados. Y ahí podríamos llegar entonces a 80.000 infectados comunitarios en Chile hoy día. El rango entre 30.000 y 80.000 es bastante amplio, ¿no? Pero hay una cosa sí que es importante. Si ustedes ven este número, sea 30.000 o 80.000, ¿no?, los infectados totales, ¿no?, y ven la velocidad que lleva nuestra epidemia, uno podría imaginarse más o menos que de persistir algo parecido a fin de año, no vamos a tener más del 3% de los chilenos infectados, ¿no? Y eso es súper importante de entender, ¿ah? Porque para que una epidemia se contenga en forma automática, digamos, porque la gente adquirió inmunidad, ¿no?, tenemos que superar 60, 70% de infectados en la comunidad, y de esa manera empezamos a tener esta llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Y estamos muy, muy, muy lejos de eso, ¿no? Se fijan ustedes, el nivel de infectados hoy día en la comunidad es menor al 1% y en unos meses más, no sé, pues va a ir subiendo, pero no va a llegar, o sea, 3%, una cosa así, ¿no? Por lo tanto, estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, eso nos dice de que es probable, ¿no es cierto?, que cada vez que, aunque logremos eliminar los casos, ¿no es cierto?, cada vez que ingrese un nuevo caso importado, puede generarse un brote, porque tenemos mucha gente susceptible, sin inmunidad, ¿no? Esas son esas estimaciones que yo les decía que son bastante inciertas. La comparación internacional entre países, en particular uno se pregunta, bueno, pero Chile ¿cómo está?
¿no? Y ahí, bueno, primero un llamado a la cautela, ¿no es cierto? Porque lo primero que tenemos que fijarnos entre los países es que estos países, primero, demográficamente son diferentes. Y ya vimos que a mayor edad, mayor riesgo, mayor tasa de hospitalización, mayor mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, ojo que necesitamos ajustes por edad para comparar entre países. Pero también necesitamos ajustes porque las estrategias, lo que les decía al comienzo de la presentación, las estrategias de testeo, ¿no es cierto? Que es el único dato con el que podemos seguir los casos positivos, ¿no? Las estrategias de testeo pueden ser también diferentes. Y no solo eso, cuando va avanzando una epidemia, no es lo mismo estrategia de testeo que teníamos en las primeras 2 semanas que la que teníamos en el segundo mes, ¿no? Por lo tanto, el día de avance de la epidemia en que nos encontramos en un país puede ser distinto al que tiene otro país. No es lo mismo comparar China cuando lleva 3 meses de epidemia, ¿no es cierto?, con Chile cuando llevaba 1 mes de epidemia, ¿no? Entonces, ese es un dato importante de considerar. Entonces, muchos países, aquí tenemos una serie de datos sobre su población de mayor edad. Se fijan ustedes que nosotros tenemos más o menos 11% de mayores de 65, por lo tanto, las comparaciones que uno puede hacer con Italia en mortalidad y cosas, difícil, ¿no? Son muy diferentes. Nos parecemos un poquito más a Corea del Sur en cuanto a adultos mayores o a Hubei, ¿no es cierto?, en China. En fin, las características de esa población también, cuán dañada, cuánta enfermedad crónica tienen, cuánta obesidad, porque va muy asociado a la enfermedad crónica, ¿no es cierto? Por supuesto que son también diferentes entre países y es un tema importante a considerar en las comparaciones, ¿no? Y las capacidades que tienen los sistemas de salud, las camas que tienen por habitante. Nosotros tenemos relativamente poquito, ¿no? Comparado, o sea, mucho menos que comparado con Corea del Sur en camas agudas por habitante. Las tenemos un poquito más parecidas a España, los médicos por habitante, las camas críticas por habitante, ¿no es cierto?, también difieren entre países. Y por supuesto, los indicadores sobre la epidemia misma difieren entre países. Y ustedes, si se fijan, en Chile, ¿no es cierto?, tenemos las tasas de testeos por 1.000 habitantes. Se fijan, aquí podemos ver 8,5 en Chile, cosa que es muy lejana a México, que tiene 0,5 por 1.000. Se fijan, México hace mucho menos test. Corea del Sur se parece un poquito más, hace más que nosotros, ¿no es cierto? El Reino Unido en su estrategia, en su tasa de testeo bastante parecido, y otros países en Italia y España, ¿no es cierto?, con estrategias de testeo más intensas, pero ojo, miren esta columna, ese dato está a día diferente de la epidemia. Nosotros estábamos con ese dato al día 55 de la epidemia, ellos están al día 87 de la epidemia. ¿Se fijan? Entonces tampoco es directamente comparable. Y podemos intentar, ¿no es cierto?, comparaciones nuevamente de letalidades. La nuestra es muy baja comparativamente con otros países, pero hay que tomar las salvedades de esas consideraciones que yo les decía sobre nuestra edad o carga de crónicos, ¿no es cierto?, que van a influir mucho sobre esta letalidad. Ustedes conocen las medidas de salud pública que hemos tomado en Chile, y no se las voy a mencionar porque ustedes las han vivido, ¿no? Básicamente las 2 estrategias de testeo, aislamiento y aislamiento de contacto, y la de distanciamiento social, ¿no es cierto?, en que promovemos a la población general que tome una serie de medidas de higiene y precauciones, pero además, ¿no es cierto?, instauramos regulaciones y restricciones de las libertades, ¿no es cierto?, que hacen que este distanciamiento social sea reforzado. Como yo les decía, con la información actual de mantenerse el curso de la epidemia, la proyección que nosotros pensamos para Chile, ¿no es cierto?, es de un bajo nivel de infección comunitaria total y por lo tanto un alto nivel de susceptibilidad y de existir la potencialidad de que aparezcan nuevos brotes, ¿no es cierto? Y esta epidemia va a ser larga porque han tenido harto impacto las medidas que hemos tomado.
Hemos enlentecido bastante esta transmisión, con lo cual la alargamos, ¿no? Pero la hacemos más controlable, ¿no es cierto?, más manejable por un sistema de salud, ¿no es cierto?, que tiene limitaciones en su capacidad y queremos que no se desborde, ¿no? Ahora las situaciones son heterogéneas en distintas comunas, ¿no? Yo pensaría que la mortalidad y la letalidad debiese incluso reducirse en el futuro, en los futuros meses, ¿no es cierto?, porque vamos a idealmente diagnosticar cada vez más casos y cada vez casos más leves, ¿no?, más precozmente, y también porque quizás en el mundo, ¿no es cierto?, aparece en algún momento alguna terapia que pueda hacer que los casos más graves sean manejados de mejor forma, entonces esto puede disminuir la letalidad, y esos avances están ocurriendo en Chile y en el mundo. Ahora, nuestras sugerencias a 2 meses de epidemia para cómo seguir en términos de políticas públicas, bueno, hay formas sencillas en las cuales uno puede tener ideas de cómo mejorar la entrega de información, ¿no? Información que podría, tanto los investigadores como a la opinión pública, mejorar la descripción de la epidemia haciendo cosas simples, ¿ah? Nosotros entendemos y concordamos de que entregar información súper granular y detallada tiene una serie de potenciales riesgos, ¿no? Entre ellos, el resguardo de la confidencialidad, ¿no es cierto?, el tema legal, pero también mayor complejidad en la interpretación. Mientras más granulan ustedes, la inestabilidad de los datos es mayor, por lo tanto, y uno puede hacer interpretaciones de aumentos porcentuales gigantescos de empeoramiento de situaciones que no son tales y que simplemente es inestabilidad de los datos, ¿no? Entonces, todo tiene su trade-off en cuanto a la granularidad de la data que se comunica, ¿no? Pero hay cosas sencillas, como por ejemplo, incluir tasas regionales, vigilar las tasas regionales en mayores de 70, por ejemplo. Podría ayudar a monitorear en una subpoblación de alto riesgo qué está pasando con ellos. Reportar por separado la positividad de los exámenes realizados por los laboratorios públicos, privados, el ISP, también podría dar cuenta un poquito de las inequidades en los cursos de las epidemias, ¿no? Ya tenemos la descripción por edad de los fallecidos. Sería bueno disponer de información sobre esta comorbilidad, sobre todo en lo relativo a las enfermedades crónicas que acompañan a estas personas que están en tanto riesgo. Y sería importante incluir un indicador, al menos un indicador, que monitoree lo que está ocurriendo con, el nivel, con las patologías no COVID, alguna condición sensible para la atención de estas condiciones que son importantes, que son tratadas en la atención primaria, ¿no? Sería importante de incluir para ver lo que yo les decía, monitorear lo que está pasando con la gente de alto riesgo y su descompensación, ¿no? Eso es muy importante. Y a los tomadores de decisión respecto a la política misma, ¿no?, de mitigación y de control de esta epidemia, bueno, hay que continuar con los esfuerzos dirigidos a estrategias poblacionales, muy importante, la promoción de la distancia social y las medidas, ¿no es cierto?, que tiene que tomar la población para no transmitir el virus, y también la estrategia de alto riesgo, que es esta de testeo y aislamiento en casos positivos y contactos. Hay que continuar con esas dos estrategias, pero dado que la epidemia, ¿no es cierto?, ahora se traslada a otros sectores, ¿no es cierto?, que involucran más población vulnerable, estratos socioeconómicos más bajos, ¿no es cierto?, necesitamos dar mucha fuerza a la estrategia de testeo y vigilancia específica. ¿Por qué? Porque la estrategia de distanciamiento social y todas esas regulaciones que nos ayudan con el distanciamiento social son menos factibles, tienen menos posibilidad de ser adheridas por la población en estratos de alta vulnerabilidad. Piensen ustedes donde tenemos gente de trabajo informal, ¿no es cierto?, que vive de lo que gana del día, que están hacinados en una pieza 10 personas, que si uno es diagnosticado positivo,
todos tienen que quedar sin salir de la casa, ¿no es cierto? Y quedan sin cómo obtener el sustento diario, ¿no? Entonces, hoy día la barrera para decidir hacerse el test en la comunidad más vulnerable y la barrera para adherir al distanciamiento social necesario es alta, ¿no? Es muy alta, por lo tanto, necesitamos que la estrategia de focalización de testeo y aislamiento sea súper intensa en estas comunidades, ¿no? Y justamente en ellos, vigilar la incidencia en mayores de 70, por ejemplo, vigilar lo que está pasando con la población de la atención primaria con multimorbilidad crónica, ¿no? Y ampliar, ¿no es cierto?, la intensidad de la estrategia de testeo en población institucionalizada y los trabajadores de la salud, que son justamente los que tienen mayor riesgo de contagio. Hemos sabido, ¿no es cierto?, que va a haber cambio de definición de casos sospechosos, lo que encontramos muy positivo, ¿no es cierto? Hay que ampliar esta definición más allá de la sintomatología más severa que teníamos en la definición hasta hace poco, sobre todo en estos espacios de comunas de bajos recursos, donde hay mayor hacinamiento, mayor vulnerabilidad social. Y en paralelo, podríamos estar ya pensando en hacer, ¿no es cierto?, los estudios serológicos de IgG en ciertas subpoblaciones, ¿no es cierto?, que nos darían ciertas luces sobre lo que ocurrió o ha ocurrido en población escolar, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar a tomar decisiones respecto a cómo se retoman, ¿no es cierto?, actividades presenciales en distintas áreas de la actividad comunitaria, como es la educación, el trabajo, ¿no? Y por supuesto, esta inmunidad, vigilarla también en población general, en distintos grupos de edad, y por supuesto, vigilar cómo cambia esto, puede ser, por ejemplo, en el próximo terreno que haya en un par de años más en la encuesta nacional de salud chilena. Pensamos, ¿no es cierto?, que debemos fortalecer la vigilancia en salud pública en tiempo real, ¿no?, con indicadores no COVID, por ejemplo, los Ambulatory Care Sensitive Conditions, que son todas aquellas eventos, ¿no es cierto?, de ingresos hospitalarios o consultas de urgencia de enfermedades que son prevenidas en la atención primaria, ¿no? La definición técnica de los indicadores sanitarios, que van a ser los que van a poder guiar, ¿no es cierto?, la forma en que se retoman actividades presenciales en los distintos ámbitos de la sociedad, es sumamente importante, y se requiere que sean, por supuesto, criterios sanitarios, al igual como hacíamos con las medidas de salud pública, de cuándo poner cuarentena comunitaria total, son una serie de variables o indicadores sanitarios. Fortalecer la estrategia comunicacional nacional y local, ¿no? Porque necesitamos que la población, no solo ofertar el test, necesitamos que la población quiera hacerse el test, y que no observe barreras para hacerse el test. Y las barreras no solo son la falta de oferta, las barreras son las consecuencias que implica tener un test positivo para la distorsión de la vida diaria de las personas, ¿eh? Y eso también hay que hacerse cargo de eso, y hacerse cargo localmente. Cada realidad es diferente. En los lugares de vulnerabilidad social muy alta, por supuesto que el aislamiento del caso positivo, ¿no es cierto?, no es factible hacerse en forma segura dentro de una pieza en que comparten todo, ¿no? Y comparten baño, comparten todo. Entonces ahí la estrategia de aislamiento centralizado en estos hospederías, hostales, ¿no es cierto?, es muy importante ofrecer en estos contextos más vulnerables. La continuidad de la atención a los crónicos, ¿no es cierto?, y potenciar el impulso de la innovación. En el momento de pandemia, el impulso de la innovación tiene que ser potenciado, ¿no? Porque toda esta digitalización, esta colaboración intersectorial, el compromiso comunitario que hemos observado, ¿no es cierto?, tiene que ser potenciado, porque justamente podemos salir fortalecidos de este trance, y ojalá lo hagamos, y podemos salir fortalecidos en términos de que el día de mañana quizás vamos a dar un mucho mejor o mucho más integral
control a los enfermos crónicos, por ejemplo, en la comunidad. Porque hoy día nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que tenemos que ayudar a cuidarlo y que no es solamente el sistema de salud el responsable de dar esos cuidados, que necesita del empleador, necesita, ¿no es cierto?, de la comunidad organizada, necesita de otros sectores que colaboren en esto. Yo creo que ahí terminamos porque necesitamos algún espacio para preguntas. Un último concepto que quisiera dejar en la mesa, ¿no es cierto?, es que todo esto de identificar a los casos y aislarlos y seguir los contactos, ¿no es cierto?, tiene que ser rápido para que sea efectivo. Mientras más rápido, mejor contención le vamos a hacer a la epidemia. Y por lo tanto, el personal de salud y los prestadores de salud, donde sea que estén, públicos, privados, quien sea, necesitan estar muy empoderados e involucrados en preocuparse de las comunidades a las que atienden. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros, ¿no es cierto? Son los primeros que detectan el caso sospechoso, ¿no es cierto? Son los primeros que se enteran de quién es positivo, ¿no? Entonces, toda esta distancia que ocurre entre ese momento y que la vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto?, a través de Seremi, etcétera, pueda actuar, ¿no es cierto?, son días que perdemos de tiempo valioso. Por lo tanto, es muy importante que ellos colaboren y que la atención primaria se involucre, ¿no es cierto?, en el hecho, en el seguimiento de estos casos y en lograr que se aíslen y entregar las licencias y hacer todas las gestiones con los gobiernos locales para que estos casos puedan ser aislados, ¿no es cierto?, y para que reciban los apoyos para ellos. Y por lo tanto, y lo otro muy importante que hace el prestador de salud es el registro. Y ese registro, mientras más completo sea, mientras más rápido sea, va a alimentar la vigilancia epidemiológica, que es lo que está comandando, retroalimentando las políticas públicas. Cada día estamos tomando nuevas decisiones, ¿no es cierto?, de políticas en base a lo que nosotros registramos en la atención, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Y también es muy importante, ¿no es cierto?, de que el personal de salud y los prestadores, ¿no es cierto?, que son personas significativas para la comunidad en términos de la validez, ¿no es cierto?, que tienen sus consejos, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, que es una persona que tiene un rol de abogacía muy importante, que puede impactar mucho a la opinión pública. Bueno, ellos, personal de salud y prestadores, ¿no es cierto?, es muy importante que estén alineados con el Plan Nacional y las directrices de la autoridad sanitaria, porque no hay nada peor para una epidemia, ¿no?, que la polémica, ¿no?, o que la sensación de que hay una cosa poco clara. Las personas hoy día necesitan confiar, ¿no es cierto?, en las medidas que se le proponen, confiar en la manera en que se los va a guiar para obtener, ¿no es cierto?, los apoyos, para lograr adherir a estas cosas. Por lo tanto, es súper importante que eso sea algo que promovamos desde el sector salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Te agradecemos mucho la presentación y vamos a partir inmediatamente con una ronda de preguntas para que podamos ir comentando. Han llegado muchas preguntas a través de Facebook y también internamente de los investigadores de ACDIS. Algunas ya las has ido contestando en las últimas diapositivas, así que si puedes dejar de compartir la pantalla para que te podamos ver, y mientras tanto paso inmediatamente a algunas preguntas. En tu opinión, ¿la letalidad podría aumentar en los próximos meses por el contexto de las enfermedades respiratorias del invierno? Esa es una pregunta. Y otra que nos hace llegar el profesor Mario Chong, es si en tu opinión, ¿cuál va a ser el impacto del COVID-19 en la mortalidad por enfermedades crónicas no COVID? Que algo mencionaste, pero te pregunta Mario un poquitito más en tu opinión, ¿cómo ves la evolución en cuanto a la mortalidad por enfermedades crónicas no COVID? Claro, te dejo con esas dos preguntas mientras tanto. Claro. Bueno, la letalidad de los enfermos, ¿no es cierto?, va a estar comandada por quién se enferma.
Y si se enferman muchos adultos mayores y personas con alta multimorbilidad, por supuesto que esa letalidad va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, es esperable, ¿no es cierto?, de que entrando la epidemia a sectores de mayor vulnerabilidad social, donde justamente sabemos que se concentra la enfermedad crónica y la multimorbilidad, ¿no? Esta letalidad en esas comunidades puede aumentar en los casos que enferman, ¿no? Ahora, la mortalidad respecto a la población general, ¿no? ¿Cuánto va a impactar esto? Va a impactar tanto lo COVID como no lo COVID, lo no COVID, digamos, ¿no? Y si aumenta nuestra mortalidad, nuestra letalidad no COVID, esto también va a impactar las estadísticas generales de mortalidad de Chile. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante lo que hagamos para evitar que esas personas se compliquen. ¿Ah? Y eso va a comandar finalmente lo que ocurra con la letalidad y la mortalidad general en nuestro país. ¿No? Excelente, muchas gracias. Y también nos están preguntando varios participantes desde Facebook internamente, ¿a qué se debe la alta incidencia en población más bien joven, de 35 a 45 años? ¿Es porque son los económicamente más activos? ¿Es por eso que ahí está este foco de alta positividad de PCR, o hay algún otro factor que tú identifiques de por qué estamos viendo esta alta positividad de casos confirmados en los 30 a 45 años? Claro. Cuando uno ve alta positividad en un grupo, ¿no es cierto?, uno se tiene que preguntar, ¿esto es mayor probabilidad de contagiarte o es mayor probabilidad de diagnosticarte? ¿No? Porque están los dos elementos dentro de esta cifra, ¿no? Y bueno, yo creo que son un poquito ambas, ¿no? Pero yo creo que mucho más la probabilidad de contagiarte, o sea, porque tienes que tener más contacto. Mientras más contacto social tú tienes, la probabilidad de contagiarte es más alta, ¿no? Esta epidemia además apareció a través de ese grupo, de un grupo más joven, un grupo de nivel socioeconómico más alto, ¿cierto?, que era el que viajaba, ¿no? Así llegó. Y posteriormente las personas que tienen más contacto social van a tener mayor probabilidad de contagiarse, ¿no? Muchas gracias, No sé si... Paula. Están llegando muchas felicitaciones y preguntas, muy interesante la charla desde nuestros participantes de Facebook, y también te preguntan, Paula, si de acuerdo a la información disponible y en tu opinión, de acuerdo a la etapa de la pandemia en que nos encontramos ahora, ¿es recomendable la apertura del gran comercio y la vuelta a clases en colegios y universidades? Bueno, el tema de volver a las actividades presenciales, ¿ah? Ese es un tema hoy, obviamente súper crítico, ¿ah? Y crítico porque preveemos de que esto es largo, de que esto va a ser largo. Si uno dijera esto es corto, uno dice cerramos todo y no hacemos momia y nos quedamos todos quietos, ¿no es cierto?, por unos días y se acabó la epidemia. Esa no es la realidad. La realidad es que esto es más largo y la realidad es que esto está impactando mucho, los dos grandes impactos, ¿no es cierto?, de tener las medidas sanitarias propias, ¿no es cierto?, para esta epidemia, son básicamente dos, ¿no? Los impactos en la vida, en la sociedad, ¿no es cierto?, en la vida del día a día de las personas y su salud mental, ¿no? Y el impacto económico que puede llegar a ser brutal, ¿no es cierto? Y ya estamos viendo, digamos, cómo ocurre, sobre todo en las poblaciones con mayor vulnerabilidad social. Entonces, necesitamos poder encontrar una fórmula de administrar, ¿no? Una actividad, volver a actividad presencial en algún grado. Ahora, lo importante es que, así como teníamos indicadores sanitarios que nos permitían tomar las decisiones más restrictivas, bueno, tendremos indicadores sanitarios que nos permiten tomar las decisiones menos restrictivas, ¿no? Por lo tanto, esas mismas variables nos pueden guiar en cómo ir haciendo este retomar de actividades presenciales, ¿no? Muchas gracias, Paula. También te preguntan desde Facebook,
¿Qué propones tú para aumentar la sensación de confianza que mencionabas que es tan importante en una epidemia y una pandemia como esta? Pero ¿con qué acciones concretas uno podría avanzar en ese concepto y en ese constructo social que sabemos que es complejo y que también pilla a nuestro país en un momento en que hay una fractura de la confianza social, al menos desde los hechos que todos conocemos del año pasado? Entonces, ¿a través de qué acciones tú propones que se podría trabajar, tal vez de las instituciones académicas o científicas u otras, para aumentar este constructo social tan Bueno, importante? La encuentro una súper buena pregunta, ¿ah? Y yo he estado tratando de reflexionar acerca de eso. Y uno se da cuenta que hay al menos dos actores sociales que pueden ser muy relevantes en este punto. Uno es el área académica y científica, justamente los que estamos en una posición de estar en la universidad o en la academia, ¿no es cierto?, o en la ciencia, o en el mismo sector salud, ¿no? Y que tenemos la posibilidad de mirar con distancia los datos, de quizás en algunos momentos poder interpretarlos en mejor forma, ¿no? Y poder contribuir, ¿no es cierto?, a que no seamos fuente de generar polémica para que la gente desconfíe de los datos. ¿Ah? Porque esa es una fuente de desconfianza, de que al generarse polémica y distintas opiniones sobre datos, ¿no es cierto?, la gente cree que los datos no son confiables. ¿Entiendes tú? Y yo creo que el mundo de la ciencia y la academia tiene la obligación, ¿no es cierto?, de hacer una adecuada interpretación de los datos, una adecuada comunicación de los datos, para disminuir esa desconfianza. ¿Ah? Y el otro actor social que es muy importante aquí son los medios de comunicación. ¿Ah? Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esto de la sensación de confianza que tiene la población en una u otra cosa. ¿Ah? Si estamos permanentemente generando y a veces creando polémica respecto a la data, ¿no es cierto?, eso genera sensación de desconfianza también, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de la desconfianza nos la podríamos ahorrar como sociedad, ¿no? Porque puede haber otras fuentes de desconfianza, ¿no? Respecto a cómo se manejan las autoridades locales o cómo se implementan las cosas, en fin. Pero la desconfianza sobre la data, yo creo que nos podríamos tratar de ahorrar esa desconfianza, porque la verdad, con la data que tenemos hoy, ¿no es cierto?, podemos tomar decisiones. ¿Ah? Y eso es importante. Y tenemos data, y tenemos harta data. Y los tomadores de decisión, la autoridad sanitaria, tiene aún más data, más granulada, y la está usando para tomar decisiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una importante fuente de tratar de mejorar las confianzas. Muchas gracias, muy interesante ese punto de vista, nos interpela a todos, ¿cierto?, los que trabajamos de alguna manera vinculados a instituciones científicas. Quiero hacerte una última pregunta porque sé que estamos en el tiempo, y también decirle a algunos colegas que han hecho algunas preguntas un poco más clínicas o de mecanismos de transmisión, que esos aspectos los vamos a ver con detalle en siguientes seminarios que vienen. Entonces, por eso no las vamos a tomar en este seminario, pero las podemos dejar para los siguientes. Entonces, última pregunta, y por la importancia que esto ha tenido para la opinión pública. Te preguntan en relación a la fiabilidad de los datos de casos recuperados y la utilidad del carnet COVID. Esto ha sido bastante discutido en las últimas semanas. ¿Cuál es tu opinión como epidemióloga y salubrista en relación a la utilidad y a la confiabilidad misma de este tipo de estrategia? ¿Te refieres a los datos oficiales, cómo se comunican, los informes? A la confiabilidad de los datos de casos recuperados, que tanto podemos confiar de casos recuperados, y la utilidad del carnet COVID que va vinculado con ese concepto. Ah, perfecto. El carnet de recuperado, en el fondo. Esa es la pregunta. Entiendo. Hay algo que es muy importante de distinguir. La definición de recuperado puede tener dos maneras de verse. Uno puede hacer una definición estadística de recuperado.
que puede ser utilizada para vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir calculando, yo tengo que tomar un patrón, tengo que decir un dato, tomar una decisión arbitraria, un corte, tengo que decir, mire, voy a considerar estadísticamente recuperados a los que lleven 14 días. Y de esa manera puedo vigilar la estadística de recuperados como vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Cosa distinta es la definición clínica de recuperado. ¿Ah? La definición clínica de recuperado la hace el médico tratante. ¿Ya? Eso es muy importante de entender. El médico que trata a un paciente que estuvo enfermo, él es el que le va a decir, señor, usted está recuperado o no, y cuándo, y hasta cuándo va a contagiar. Y eso va a depender de un montón de variables clínicas del curso de su propia enfermedad. Si tuvo una enfermedad muy grave, estuvo cuánto hospitalizado o no, si fue algo leve, si estuvo solo en la casa. En fin, hay una serie de variables que los clínicos van a decidir para ese tipo. ¿Okay? Entonces, no confundamos. ¿Ya? La definición de recuperado es útil, la definición estadística de recuperado para hacer vigilancia epidemiológica, ¿no? Pero la definición clínica de recuperado es la que a cada individuo le va a permitir decir cuándo está realmente recuperado, ¿no? Respecto al carnet de recuperado, este concepto yo creo que es lo único que podemos asegurarle a una persona es que tuvo la infección, ¿no es cierto? Entonces uno puede entregarle a una persona, si uno le hace una IgG serológica, uno puede decirle, mire señor, usted se encontró con este virus en algún momento y desarrolló estos anticuerpos. Entonces usted fue infectado. Lo más probable, por la incertidumbre científica, es que usted sea inmune, porque desarrolló esta respuesta inmune. Ahora, ¿cuánto va a durar esa inmunidad exactamente? Hoy día no lo podemos saber, ¿no? Pero durará algunos meses o más, un año, no lo sé, hay discusión en la literatura. Ahora, lo que puede ser útil de tener como esa evidencia de que tú fuiste infectado, ¿no? Es para efectos como muy próximos de decidir, podría ser útil para estas personas que son tan esenciales en la sociedad, ¿no? El personal de salud, que está inmediatamente rotándose, ¿no es cierto? Las personas que están en instituciones cerradas, ¿no? Que son los cuidadores de adultos mayores, que son los gendarmes, que son población que tiene mucho más alto riesgo y que tiene un recambio de personal muy alto porque a la vez se infectan y se enferman, ¿no? El personal de salud tiene por lo menos 3 veces más probabilidad de enfermarse que la población general. Entonces, este tipo de estrategias puede servir. Ahora, muy poca gente va a tener el carnet porque, piensen ustedes, 16.000 personas o sean 30.000 o 80.000 los infectados. Eso no van a poder tener, porque y nosotros somos 19 millones de habitantes, digamos, ¿eh? Pero puede servir para algo así. Ahora, para lo otro que yo creo, tratando de buscar una forma de que pudiera servir también, puede ser de alguna manera una cierta disminución de barreras para hacer test. O sea, porque hay tanta gente que en ciertas circunstancias no se lo quiere hacer, porque le trae muchas complicaciones a su vida salir positivo. Bueno, si te dan una cosa que dice, mira, lo tuviste, ese papel te puede facilitar la vida, al menos en un periodo de esta epidemia, ¿te fijas? Porque vas a poder tener más flexibilidad con las restricciones, vas a poder trabajar más, etcétera, ¿no? Pudiese ayudar a disminuir la barrera de entrada al test. Oye, muchas bueno, gracias, Claudia, muchas gracias. Oye, Claudia y Paula, muy agradecido. Y un poco quiero cerrar con esta reflexión que Paula nos mencionaba de la importancia de la ciencia en todo esto. Llevamos 5 meses, como hemos aprendido en la sesión pasada, hemos tenido múltiples pandemias, y si uno compara desde que el primer caso hasta la fecha, en realidad se han hecho cosas en tiempo récord, aislamiento, la secuenciación, distintas estrategias que se están abordando, pero hay algo que nada lo va a sustituir, es lo que tú mencionas, la confianza. Si nosotros no tenemos confianza como sociedad, país, estamos perdidos, porque no tenemos,
tenemos un solo enemigo común, que en este caso es el coronavirus. Y en eso todos tenemos que estar cuadrados y hay que aprender a tener el vaso medio lleno, cuando está medio lleno el vaso, tener una mirada optimista, porque es lo único que nos va a permitir salir adelante. Y en realidad todo esto que tenemos en Chile, cifras, serán buenas, malas, son confiables. Yo creo que Chile tiene una tradición que no se construyó en este gobierno ni en el pasado, sino que ya son décadas en donde hemos podido demostrar que somos capaces de tener información confiable. Esto no es azar, no se construye un día para otro. Y creo que las universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y nuestro centro, tiene una tremenda responsabilidad en ese sentido. Y por eso es lo que nos anima a hacer estos seminarios para informar, bien informar, y que también a cooperar con la toma de decisiones de la autoridad. Así que bueno, a ambas muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, porque vamos a pasar al próximo viernes con nuestro seminario habitual, viernes a las 5. Así que buenas noches, muchas gracias. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, gracias Paula. Muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos.